transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente, doy las gracias a Dios por permitirme acompañarles en esta mañana a través de nuestro programa Transformados por la Fe Hoy, patrocinado por nuestra Iglesia Metodista Unida, Edport, desde la ciudad de Gatesburg, en el estado de Maryland, Estados Unidos. La lectura de este día se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos del 33 al 35, el cual leo a continuación. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, esta es palabra de Dios. Como buen pastor, queridos hermanos, Jesús continúa enseñando a sus discípulos hasta el último momento, antes de ser aprendido. Si recordamos, la última lección del día es: ámense como yo los he amado, porque todo esto será evidencia de su filiación conmigo. Es interesante que sus palabras hagan referencia a un nuevo mandamiento. En el versículo 34, en un contraste con los mandamientos viejos, este nuevo mandamiento es contrario a la praxis cotidiana. Hasta este momento, todas y todos han amado al que les hace bien, pero han manifestado odio y maldición al que les hace mal. Este mandamiento nuevo es un recordatorio del Sermón del Monte, el cual se encuentra en el Evangelio de Mateo entre los capítulos 5 al 7, en el que se aprecian diversas leyes que conllevan al bienestar común. En el capítulo 5 de Mateo se hace una comparación entre los antiguos mandamientos y los nuevos mandamientos. En ellos encontramos una serie de oísteis que fue dicho a los antiguos, que se contrapone con pero yo os digo. Hay un ejemplo claro de estos nuevos mandamientos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Esa era una regla de oro. Otro ejemplo nos hace un llamado a medir el sacrificio del amor, porque es fácil amar a quienes nos aman, pero sin embargo el nuevo mandamiento que Jesús nos trae es: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que nos odian y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 44. Recordemos que la orden de Jesús es que os améis unos a otros, como yo os he amado, decía Jesús. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto nos aclara que el mandamiento no es exclusivo para los discípulos, sino para todos aquellos que reconocen su nombre, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Queridos hermanos, el amor es algo abstracto, igual que el viento, el dolor, el hambre, el gozo. No podemos palparlo, pero sí podemos apreciar sus manifestaciones. Podemos apreciar el viento a través del movimiento del cabello de una pequeña niña, el hambre a través de un rostro demacrado y un cuerpo esquelético, el dolor a través del ceño fruncido, el gozo a través del brillo en los ojos y una inmensa sonrisa, y el amor a través del servicio. Por ello daremos cumplimiento al mandamiento de Jesús a través del servicio. El Señor nos enseñó que Él vino a servir y no a ser servido.
el idioma griego nos permite apreciar las diversas acepciones que tiene el término servicio. En primera instancia, se utiliza la palabra dulia, la cual desde el Nuevo Testamento debe leerse como aquellos actos que el siervo realiza en casa de su amo, refiriéndose a tareas tales como preparar los alimentos, la cabalgadura del amo, cuidar de los hijos, hacer las compras, etcétera, etcétera. Hoy nosotros somos llamados a servir en la casa del amo, o sea, del mundo, cuidando el medio ambiente, siendo solidarios y empáticos con su creación, practicando los valores del reino, ayudando a nuestro prójimo, sembrando árboles, evitando contaminar el medio ambiente. En el segundo término surgió dentro de la iglesia, para diferenciarlo del dulia, y nos referimos a diaconia. Este es el servicio que se da a los hermanos y hermanas en la fe, con el que demostramos nuestro servicio a Dios. Claramente nos enseña el Señor Jesucristo que Dios no recibirá nuestra ofrenda si antes no estamos en paz con el hermano o con la hermana. Además, se nos insta a hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir en paz con el prójimo. Debemos estar en constante evaluación, recordando si hemos ofendido consciente e inconsciente a las personas que están a nuestro alrededor, porque el Señor no recibirá nuestra alabanza si no estamos en paz con nuestro hermano o hermana. Es curioso cómo en algunas ocasiones nos jactamos de estar haciendo la voluntad de Dios, pero peleamos con nuestra esposa o esposo y los dejamos hablando solos y preferimos estar en la iglesia, en la presencia de Dios. Debemos volver a casa y tratar de arreglar la situación para luego llegar a la iglesia y levantar nuestras manos y nuestra voz con una alabanza al Creador. De esta forma estaremos demostrando que somos discípulos y discípulas de Dios. Este es un gran ejemplo que Cristo nos enseña y que nos invita a que practiquemos, que antes de que nosotros podamos elegir ir a la iglesia, debemos de estar en paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, para poder nosotros recibir amorosamente y gentilmente la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. El tercer término es marturia, que es el servicio a los de afuera, ante quienes debemos ser un ejemplo como testigos del reino. Este término fue muy utilizado en la época de persecución imperial, pero aún mantiene su pertinencia. Hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Esta es la mejor forma de darnos a conocer como discípulas y discípulos de Cristo. Finalmente, tenemos el término liturgia, del que se deriva la palabra liturgia y que es clímax de todo nuestro servicio, porque confiadamente nos presentamos ante un Dios para ofrecerle la alabanza y la exaltación que Él se merece, después de haber puesto en práctica la dulia, la diaconia y la marturia. Lamentablemente, muchas veces omitimos los pasos anteriores y realizamos la liturgia cansados, cargados y agotados. Concluyo afirmando que la palabra más efectiva de demostrar que somos discípulos del Señor Jesucristo es a través del servicio. Y retomamos lo dicho por la Madre Teresa de Calcuta: ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Hermanos, recordemos que el momento de vencer ha llegado y la cruz fue la señal del triunfo. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe a ser cada día más buenos cristianos, a encontrar esa paz y esa tranquilidad que tanto buscamos, a encontrarla en nosotros mismos, a pedírsela a nuestro amado Jesús para que Él nos ayude a ser más vulnerables y a poder amar más al prójimo, a amar a aquellas personas que están solas, que necesitan de nosotros, que necesitan de una palabra de aliento, aquellos hogares de personas mayores, aquellas personas que necesitan la palabra del Señor, que necesitan de la luz del Espíritu Santo y que nosotros podemos ser portadores de ella. Bendiciones. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.